Chile Vamos anunció la presentación de un requerimiento ante la Contraloría General de la República con el fin que se pronuncie en torno al rol de la jefa jurídica de la SECPRES, Francisca Moya. Esto respecto a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Para hablar de este tema, también de los descargos de la senadora Isabel Allende ayer, nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, presidente de la comisión investigadora por este caso. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a ti, Nicolás, por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Con el paso de las horas y también la intervención de la jefa jurídica de la SECPRES, el ministro del Interior, entonces ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, ¿va sacando conclusiones con respecto al punto de esta cadena de errores, como se ha dicho, desde el oficialismo? Sí, la verdad es que ya se ha convertido en medio patético la defensa de la jefa jurídica a ultranza ante ya lo evidente. Es que ella, conociendo de la inhabilidad e inconstitucionalidad, o le dijo al presidente y no quieren decirlo, o no lo advirtió. Cualquiera de las dos situaciones es tremendamente grave, y me parece además que las críticas viniendo del propio oficialismo, es insostenible que la jefa jurídica se mantenga en su cargo, y creemos nosotros que se mantiene en su cargo por la complicidad, amistad que tiene con el presidente, que eso ha mantenido también en su cargo a muchas autoridades, incluido el señor Crispi en su cargo, con todas las consecuencias que ello involucra, ¿no? O sea, el que el presidente haya tenido en el escritorio este decreto le costó el cargo a dos ministras y a una senadora, independientemente de las responsabilidades que tiene la misma senadora y la ministra, pero nos parece tremendamente preocupante y que posiblemente están ocultando algo, el que se defienda a ultranza a una actitud tan incompetente y falta de criterio jurídico, político, mínimo, que se le exige a alguien que está a cargo de visar y revisar actos tan importantes como este. Este caso no es solamente el caso de la señora Moya, sino también muchos otros funcionarios que dejaron pasar esta situación o bien la advirtieron, y eso no se quiere revelar, y eso claramente que trae también eventualmente responsabilidades para el ministro, que en ese momento era de la SECPRES, que ni siquiera hizo un sumario para determinar las responsabilidades dentro de su división, y también del presidente de la República, particularmente porque esto también está en sede judicial. Y recordemos que si esto se hubiera concretado, Nicolás, a los chilenos le hubiera costado casi 1.000 millones de pesos este acto que el Tribunal Constitucional ya declaró como completa y absolutamente inconstitucional. Ahora, la operación, porque es importante lo que usted dice, lo de los recursos que se iban a destinar para la casa, pero lo que declara, y estamos a la espera obviamente de la notificación y los argumentos del TC, el TC se va y hace estudio, digamos, de lo que es el artículo 60 de la Constitución, más allá de si la compra o no era válida. Si uno eliminara, digamos, que es un hecho de la causa, evidentemente, que había una inhabilidad bastante patente, no se va a pronunciar el TC, uno entendería, de la operación misma, sino de quienes intervenían en la operación. A ver, Nicolás, si es que la jefa jurídica, la señora Moya, le hubiera dicho al presidente, o bien le dijo, no sabemos, y ella evadió esa pregunta, si se hubiera tomado la determinación en ese momento de no firmar ese decreto, la operación no hubiera continuado. Y por lo tanto, no se hubiera configurado la causal de cesación en el cargo de la senadora Allende. Esa es la realidad, independientemente de que intervino el yerno de la senadora Allende, que debería advertir esta situación, familiares de ellos, pero si los funcionarios públicos hubieran hecho su trabajo como corresponde, no habría pasado este papelón que está viviendo el gobierno y que está repercutiendo en todos los chilenos frente a personas que no tienen ni las capacidades mínimas, o bien teniéndolas, deliberadamente eligieron no percatarse o advertir esta situación para que el hecho se concretara de igual manera, porque todos sabíamos, Nicolás, que acá había una obsesión evidente por parte del presidente de la República para llevar a cabo este acto, pareciera ser sin importar las consecuencias. Pero lo que sorprende, Nicolás, aún más, es que el presidente mantenga en su cargo a quienes participaron de esta decisión y ni siquiera inicie un sumario administrativo, que nosotros le vamos a pedir a Contraloría que le diga al Ministerio que lo haga, particularmente porque creemos que se incumplieron obligaciones funcionarias mínimas. A ver, sobre ese requerimiento, le hago la pregunta, ¿no basta con la que fue la declaración de la Contralora General de la República con respecto al Decreto Supremo 38, que es el que salude, digamos, la revisión que hizo la jefa jurídica de la SECPRES? Porque la defensa del gobierno hacia la jefa jurídica es que la propia Contralora sobre este decreto dijo que estaba en regla, principalmente porque era en esa fase donde no se llegaba al tema de la inhabilitación por eventual cargo de parlamentario. Sí, Nicolás, la ley de la SECPRES es muy clara. Los decretos supremos se deben revisar, y lo dice la ley, artículo 7 de esa misma ley,
deben revisarse globalmente, es decir, íntegramente, de principio a fin. Perfecto. Lo dice la norma. Por lo tanto, O sea, con la los jefa efectos que jurídica pueda debería tener. advertido totalmente. Ok. Un decreto no se revisa solamente en el mérito en ese acto, respecto a ese decreto, sino todas las consecuencias que puede eventualmente tener ese acto y los posteriores. Y claramente, si se suscribía ese decreto que fue declarado por la Contraloría como ajustado a legalidad, los actos posteriores, si es que estamos de acuerdo con esa tesis, no de la Contraloría, Sí. iban a ser, se iba a configurar la inhabilidad porque se iba a suscribir el contrato y ahí era muy tarde ya, porque ahí no iba a participar la jefa jurídica ni el gobierno para poder detener aquellas resoluciones o contratos que se suscribieron. Por lo tanto, nos parece que tenían una obligación política, jurídica, y no resiste mayor análisis, Nicolás, que teniendo conocimiento de esto, como lo planteó en la comisión, haya dicho que no era su obligación hacerlo. O sea, eso es de un nivel de ineptitud, desidia, liviandad, frivolidad respecto al cargo que ostenta, que no resiste mayor análisis y que además, Nicolás, se convierte en un peligro que siga ocupando ese cargo, considerando que puede ponerle en el escritorio del presidente hubo decretos incluso de mayor relevancia que el que le puso respecto a recursos públicos de todos los chilenos, y que eventualmente el presidente puede firmar algo que pueda revestir una repercusión con la misma intensidad. Por lo tanto, creemos que la cercanía, amistad, afinidad que tiene el presidente con la jefa jurídica y quizás también con otros funcionarios ha impedido que tome las decisiones que de sentido común debería tomar, y que en cualquier trabajo, sí, Nicolás, ya se habría tomado. En cualquier trabajo, alguien que incumple su obligación mínima, como la que incumplió la señora Moya, ya habría abandonado su trabajo, pero ¿Diputado? todos sabemos que el presidente Boric tiene una especial afección por quienes tienen mayor afinidad con él, y eso obviamente está teniendo repercusiones para el Estado en su plenitud. Déjeme profundizar en eso, porque ahí hay una conjetura, digamos, ¿cuál es la certeza de que la afinidad, la cercanía de un funcionario, una funcionaria en este caso, con el propio presidente de la República es lo que finalmente sustenta la defensa más allá de los argumentos que ha entregado el gobierno? Mira, son claramente conjeturas, Nicolás, pero es que no tiene... A ver, si uno se explicara de otra manera esta situación, no tiene no encuentra otra explicación. Dos ministras de Estado abandonaron su cargo, Nicolás. Una senadora de la República fue cesada en su cargo. Otro funcionario renunció, que era de la presidencia, porque creemos que esto venía directamente de la presidencia por orden del presidente, que están muchos escapando para no venir a la comisión investigadora, que está haciendo además la labor respecto a dilucidar estos hechos, como ocurrió con la señora Moya. Entonces, ¿qué otro elemento puede haber? Cuando incluso del mismo oficialismo, Nicolás, dicen que acá no se han hecho valer todas las responsabilidades, lo dijo la misma senadora Allende ayer. Hay responsabilidad de la senadora Allende sin ninguna duda, pero ¿qué pasa con aquellos que les pusieron el decreto en el escritorio del presidente de la República? Entonces, Nicolás, la verdad es que yo creo que hay un cansancio general de que estas chambonadas, bochornos, desprolijidades, ineptitudes, faltas de competencia e incluso eventualmente complicidades para llevar a cabo actos ilegales se ejecuten con absoluta impunidad, cosa que no ha ocurrido acá, pero creemos, en virtud de las consecuencias, pero creemos que hay muchas responsabilidades, Nicolás, que no se han hecho valer, y las vamos a ir analizando e investigando en la comisión investigadora. Por de pronto, la de la jefa jurídica de la SECPRES, que es, creo yo, insostenible que se mantenga su cargo, y eso va a repercutir, Nicolás, en que las consecuencias van a empezar a subir y escalar en la jerarquía, y en este caso el ministro Elizalde, que estaba a cargo de esa división, o eventualmente el presidente de la República, si es que se configura que eventualmente que si sabía de este acto y lo suscribió de igual manera, representaría obviamente que un hecho muy muy grave que repercutiría en acciones que en su momento tendríamos que determinar. Acciones como, por ejemplo, una acusación constitucional contra el ministro Elizalde, ¿cómo se ha trascendido? ¿Usted confirma que efectivamente se está evaluando eso? Sí, se está evaluando particularmente porque creemos que él no cumplió, o sea, manteniendo a la jefa jurídica, no iniciando un sumario en la cartera que él dirigía. Creemos que son responsabilidades mínimas. A quien le correspondía hacerse cargo de la cartera que tenía como principal responsabilidad y obligación velar porque los decretos que firmara el presidente y las acciones que en definitiva se impulsaran desde esa cartera tuvieran los elementos mínimos de legalidad y constitucionalidad, cosa que no ocurrió por las consecuencias que todos conocemos, y creemos que el ministro Elizalde está evitando hacerse cargo de aquella, dando explicaciones francamente absurdas ya a esta altura respecto a que la jefa jurídica y su cartera hizo un buen trabajo, porque la verdad es que no solamente es poco creíble, es absolutamente inverosímil a la luz de los antecedentes y la confesión
que la misma jefa jurídica hizo en la comisión investigadora. Ahora, acláreme usted la motivación de una eventual acusación constitucional contra el ministro Elizalde. ¿Esa motivación buscaría que pedirle la renuncia a la jefa de la división jurídica de la SECPRES o buscar responsabilidad del ministro Elizalde en su caso? Primero, que se hagan cargo respecto de lo que ocurrió en la SECPRES, cosa que hoy día no está pasando nada, Nicolás. Yo te informo que el ministro del Interior ahora nos dijo que en SECPRES no se inició ningún sumario. O sea, como que hubieran actuado de manera impecable, prolija, cuando es todo lo contrario, que esto fue responsabilidad, y lo dijo expresamente, de bienes nacionales. ¿Es razonable, entendible y creíble que haya sido solamente responsabilidad de bienes nacionales cuando alguien tuvo el decreto en su poder? Nicolás, el decreto lo revisó un practicante de derecho, no lo revisó un abogado, y eso es responsabilidad de quien tenía a cargo la cartera. Por un practicante, revisó actos que le pueden costar miles de millones de pesos al Estado de Chile. Eso claramente que es responsabilidad de la jefatura y eventualmente el ministro, si es que no tomó las determinaciones correspondientes en atención a hacer valer las responsabilidades que en este caso pareciera ser que se hizo caso omiso por proteger a algunos funcionarios de este gobierno por parte del presidente, como se hizo con el exministro Jackson, Crispi y tantos más que finalmente igual terminaron abandonando sus cargos. Ahora, pero usted espera, y en ese punto, porque finalmente el decreto firmado por el presidente de la República, ¿espera más explicaciones del presidente Boric? Absolutamente. El presidente Boric declaró públicamente y en sede judicial. Y lo que dijo públicamente es que él no tenía conocimiento de esa inhabilidad. La pregunta es, ¿no tenía conocimiento, o sea, su amiga íntima toda la vida y jefa jurídica que trabaja al lado de él, que le pone los decretos sobre la mesa, no le informó situación a pesar de que ella lo sabía? Ningún funcionario de la presidencia que fue advertida, incluso Leonardo Moreno, no le advirtió a pesar de que había minutas que lo señalaban, de que había aquí eventualmente un problema político, jurídico y moral, decían algunas minutas. Entonces la verdad es que, Nicolás, no tenemos los antecedentes ni la certeza, pero a la luz de los hechos yo creo que la ciudadanía ya se ha hecho un juicio respecto a que es muy difícil que el presidente no se haya enterado de esta situación. Nosotros por lo menos yo creo que sí se enteró, obviamente que esos antecedentes no los tenemos, pero uniendo cabos unos con otros, la verdad es que a esta altura creemos que todos llegamos a la misma conclusión. Diputado Andrés Longton, nuevamente gracias por acompañarnos esta tarde, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.